Bueno, muy buenas tardes con todos. Para mí es un honor formar parte de este encuentro de divulgación científica Latam 2025. Pues me presento, mi nombre es David Cedeño, pues, y en conjunto con mis compañeros como la doctora Giselle Rueda, la licenciada Evelyn Moya y la licenciada Jocelyn Enrique, hemos desarrollado este trabajo de investigación que ha sido un proyecto durante un año donde trabajamos con población vulnerable como fueron adultos mayores, enfocándonos en una de las problemáticas que en la actualidad está teniendo un gran impacto significativo en la salud de la población, como son adultos mayores, como es las enfermedades cardiovasculares. Es por ello que nuestro trabajo de investigación que desarrollamos tiene como nombre Factores determinantes de la salud cardiovascular en la vejez, un análisis de correspondencia múltiples. Antes de poder abordar los resultados de esta investigación, agradecemos al Instituto Superior Tecnológico España por la predisposición y por el apoyo, no solamente a nivel ético, sino a nivel económico, por haber propiciado la publicación y el desarrollo de ese trabajo de investigación. Sin más que decir, vamos a empezar exponiendo los resultados que hemos venido desarrollando de ese trabajo investigativo. Como introducción tenemos que la Organización Mundial de la Salud establece que las enfermedades cardiovasculares son aquellas alteraciones producidas en el corazón y por supuesto en los vasos sanguíneos que rigen a este órgano. En la actualidad, este tipo de patologías son la principal causa de muerte en los países que se encuentran en desarrollo. Cada año mueren más personas que por cualquier otra causa en el mundo. Si hablamos a nivel de las Américas, podríamos decir que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad, así como de carga de enfermedad y por supuesto de discapacidad. Tomando en cuenta en el año 2019, aproximadamente 2 millones de personas fallecieron debido a esta patología. Entre los países que podríamos decir que poseen una mayor prevalencia, encontramos Haití, Guyana, Surinam, República Dominicana, perdón, Bahamas, Honduras y por supuesto Granada. Entonces podemos observar que estos países, como hablábamos anteriormente, principalmente los países que se encuentran en desarrollo, como son estos países, son aquellos los que mayor prevalencia tienen de este tipo de enfermedades. Y una de las causas podríamos decir los malos hábitos alimenticios, no hay un control suficiente en los centros de salud y por ende tampoco hay un seguimiento para las personas que están padeciendo este tipo de enfermedades. Y es por esta razón que nace en la actualidad desarrollar este tipo de investigación para conocer qué ocurre con este tipo de enfermedades aquí en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Ambato. Es por ello que el enfoque de investigación fue un enfoque mixto, combinó elementos cualitativos como cuantitativos. Por un lado fue cuantitativo debido a que se utilizaron datos estadísticos para analizar cuáles son los factores de riesgo con mayor predisposición para el desarrollo de este tipo de patologías. Por otro lado, fue de aspecto cualitativo porque incluyó una descripción detallada de la característica que tenían las población de los adultos mayores. Con respecto al diseño, es un diseño cuasi experimental. Podríamos decir que se trabajó con un grupo únicamente experimental. Tiene un alcance descriptivo porque se describió en profundidad el grupo de adultos mayores y permitió clasificar los factores de riesgo más relevantes para el estudio. Con respecto a la población y muestra, la población de interés fue la parroquia Santa Rosa de la ciudad de Ambato, Ecuador, la cual está compuesta aproximadamente por 30.000 habitantes según el INEC, y la muestra consistió en 150 adultos mayores seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. ¿Por qué fue un muestreo por conveniencia? Porque seleccionamos por conveniencia aquellos adultos mayores que se encontraban o asistían comúnmente a los grupos de adultos mayores de las comunidades del Quinche, Miñarica, Centro de Santa Rosa, Juan Benigno Vela, que forman parte del gobierno descentralizado del, de Santa Rosa, Ambato. Por otro lado, podríamos decir que el instrumento que se utilizó se elaboró un cuestionario de 19 preguntas con el propósito de medir diversos factores de riesgo que puede estar involucrados en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Este instrumento fue creado por los autores en donde permitió recopilar datos sociodemográficos como son nombre, edad, número de cédula, entre otros, antecedentes médicos personales y familiares, hábitos alimenticios, actividad física, hábito del sueño,
hábitos tóxicos, estado emocional. Entonces podemos observar que el instrumento que creamos es un instrumento sumamente complejo, donde no solamente vimos la parte física del ser humano o de los adultos mayores, sino que también abordamos aspectos como el estado emocional, inclusive antecedentes médicos y familiares. Por ende, abordamos desde un enfoque integral todas las áreas del adulto mayor. Para poder asegurar la validez y confiabilidad del instrumento, pues pasó por un grupo de expertos quienes permitió determinar la validez del instrumento y la fiabilidad lo utilizamos mediante el alfa de Cronbach en el programa estadístico SPS. Se obtuvo un puntaje de 0,718, donde se analizaron 19 preguntas, dándonos como resultado que el instrumento es confiable y puede ser aplicada en la investigación. Con respecto a los resultados que podemos lograr, en primer lugar, con respecto a los datos sociodemográficos, podríamos determinar que la población con la cual mayor se trabajó fue del género femenino con el 66%. El estado civil, pues la mayoría de los participantes se encontraban casados con un 50,7%, seguido de viudo con el 32%. El nivel de estudio, lo que llama mucho la atención es que la población posee un bajo nivel educativo, siendo la primaria incompleta la que mayor prevalencia tiene con el 38,7. Y ahí le sigue primaria completa y sin estudio. Y observen que algunas penas, el 2,7% de los participantes tienen secundaria incompleta. Entonces podríamos decir en pocas palabras que este grupo que se seleccionó y se trabajó, pues posee un nivel de conocimientos académicos muy limitado. Por otro lado, tenemos también que con respecto a antecedentes médicos, personales y familiares, podríamos decir que los adultos mayores de los 150, el 27,7% aseguraba tener la presión arterial alta y el 54,7% no sabe que tienen algún tipo de enfermedad. Y esto llama mucho la atención de este grupo. Entonces nos quiere decir que este grupo no sabe si posee algún tipo de enfermedades o no. Y esto se podría suponer debido a que es una zona rural y el acceso a los servicios de salud a veces está limitado por la circunstancia o el alejamiento que tienen los sectores con los centros de salud y por ende la mayoría de adultos mayores no se acercan a estas casas de salud para poder chequearse su estado de salud. Otra situación también hay que tomar en cuenta que son personas de bajos recursos económicos y este es un factor muy importante por la cual los adultos mayores no buscan ayuda cuando empiezan a sentirse mal. Y lo vemos reflejado en los resultados donde más de la mitad de los participantes desconoce si poseen algún tipo de enfermedad o no. ¿Ya? Y también tenemos antecedentes médicos familiares, pues la mayoría refiere el 76% que ninguna, el 8,7% algunas penas refiere que algunos de sus familiares presentan diabetes mellitus. En los hábitos alimenticios podríamos decir que a veces es el que mayor referencia tiene con respecto a alimentación balanceada con el 57,3. Alimentos bajos en sal refieren que sí se cuidan su alimento bajo en sal con el 45,3. Y observen que de igual manera no y a veces con el 28 y el 26, que si sumamos los dos nos da más o menos un puntaje de 54% que a veces y no se cuidan en sus alimentos bajos en sal. Y alimentos bajos en grasa, podríamos decirle la que más sobresale es a veces. Quiere decir esto? Que a la semana una o dos veces se llegan a cuidar en que sus alimentos tengan baja cantidad de grasas. Con respecto a la actividad física, podríamos observar que cuántas horas a la semana realiza ejercicio físico. El 58% de los participantes respondieron que realizan más de 4 horas a la semana. Pero observen que menos de 4 horas tenemos un porcentaje que podríamos decir que es relevante. Y prefiere pasar viendo televisión a realizar ejercicio físico. Las personas respondieron que sí prefieren pasar ver televisor a que realizar actividades físicas. Y esto también llama mucho la atención. Con respecto a los hábitos del sueño, podríamos decir que el 38% de los participantes presentan problemas del sueño, que va desde 1 a 4 días a la semana. Y todos los días a la semana presentan 25,3%. Entonces podemos establecer que más o menos un 63% de los participantes presentan problemas de sueño desde muy leve hasta ya podríamos decir que es crónico. Imagínense que tenemos todos los días los adultos mayores no pueden dormir o no pueden conciliar el sueño.
Y con respecto a los hábitos tóxicos, consumo de alcohol y tabaco durante el mes, podríamos decir que esto sí, la población de adultos mayores de esta zona, pues el 88% no ha consumido o no consume ninguna vez este tipo de bebidas. De igual manera, con el tabaco, el 94,7% no lo consume ninguna vez, lo que podríamos establecer que el consumo de bebidas alcohólicas y tabacos en esta población es muy leve, o podríamos decir que no hay presencia de consumidores de este tipo de sustancias. Y con respecto al estado emocional que hablábamos al inicio, que el estudio permitió abordar no solamente la parte física, sino también ver la parte emocional. Y es que muchos estudios hablan que las enfermedades cardiovasculares también se presentan cuando el estado emocional se ve afectado, muchas veces el sistema inmunodepresivo baja, lo que puede conllevar a afectar diferentes tipos de patologías. Y podemos observar que llamó mucho la atención los resultados que se logró. Podríamos decir que es satisfacción con la vida, el 73,3% de los participantes refieren que sí se encuentra satisfecho con su vida. ¿Se molesta o irrita fácilmente? Podríamos observar que sí, el 48,7% se muestra irritable la mayor parte del día, es decir, que tienen cambio brusco del estado de ánimo, se encuentran tranquilos de un momento a otro, presentan iras, entre otros. ¿Se siente feliz la mayor parte del día? El 62% respondió que sí. ¿Se siente lleno de energía? Pues aquí podemos observar que los porcentajes se mantienen muy similares. El 56% con el sí. Y disminuyó abandono de las actividades, pues respondió que el 60% no ha abandonado. A pesar de que se sienten débiles o están tristes, el 60% respondió que siguen realizando sus actividades de manera cotidiana. Y por último, para determinar cuáles fueron los factores más predisponentes en esta investigación, se desarrolló el análisis de discriminancia de correspondencia múltiple, que es aquel tipo de estudio que permite el análisis de más de dos variables con el propósito de establecer cuál de ellas tiene mayor predisposición en el estudio. Observemos este diagrama donde permite ver dos tipos de dimensiones. Podemos observar que la dimensión que más sobresale de todas las variables analizadas fueron antecedentes familiares y con qué frecuencia consumen. Podemos observar con qué frecuencia consumen alimentos bajos en grasa y sal. Podemos observar que lo que más llama la atención y podríamos decir que es un factor relevante son los antecedentes familiares. Lo que podríamos interpretar que la variable antecedentes familiares es la variable líder en el ranking de las variables explicativas, evidenciando una inclinación hacia la dimensión 1, seguido por frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Lo en pocas palabras podríamos establecer que si una persona tiene mayor antecedentes familiares de uno o más miembros de la familia, es un factor predisponente para que ese sujeto desarrolle también enfermedades cardiovasculares. Entonces, este análisis permitió establecer esto, que todas las variables que se analizaron, como podemos observar, la que más sobresale son antecedentes familiares. Y podremos ver observar también que se siente lleno de energía, ha disminuido las actividades, cuántas horas hace el ejercicio de la semana, podemos observar que tiene un comportamiento muy similar. Y como conclusión podríamos decir que los resultados del estudio evidencian que las enfermedades cardiovasculares están influenciadas por una combinación de factores, no solamente factores médicos, sino emocionales y estilos de vida. Los resultados demuestran la alta proporción de adultos mayores que desconocen su estado de salud, por lo que resalta la necesidad urgente de implementar programas o campañas de salud para que los adultos mayores se chequeen. Como podemos observar, más del 50% de adultos mayores desconocían que poseen algún tipo de enfermedad. Se observó una falta de actividad física y hábitos alimenticios inadecuados entre la población estudiada. Y por último, el análisis permitió determinar que los antecedentes familiares y el estado emocional son variantes significativas en la salud cardiovascular, por lo que no se debería dejar aparte al lado de la salud mental, sino inclusive combinarlas para poder conllevar a una salud mucho más global y no dejar al lado ninguna de las áreas del ser humano. Entonces, esto ha sido nuestra presentación de nuestros resultados que hemos logrado durante un año en nuestra investigación que se desarrolló en la ciudad de Ambato.
específicamente en la parroquia rural del Santa Rosa, donde trabajamos con 150 adultos mayores durante aproximadamente un año, donde se realizaron diferentes tipos de procedimientos. El estudio, tenemos una parte del estudio. Hay más resultados que más adelante, si hay otro congreso, pues expondremos otros resultados que logramos de esta investigación. Sin más que decir, pues agradezco a los promotores y a los organizadores de este tipo de eventos por seguir promocionando este tipo de actividades con el único propósito de nosotros los investigadores poder divulgar los trabajos investigativos que desarrollamos y poder determinar que investigación forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin investigación no podemos surgir, ni mucho menos que la sociedad siga avanzando. De mi parte, nuevamente ha sido un honor formar parte de ponente de este tipo de congreso y nuevamente mis agradecimientos. Sin más que decir, me despido agradeciendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.